Ishwarama, la madre elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer. Santiago, 18 de junio de 1988. Capítulo 4. El monte de la serpiente. Ishwarama quedó muy apesadumbrada ante la idea de la separación. Tenía miedo por el inmerecido ridículo al que seguramente se vería expuesto Satya, si su propio hermano creía que se dedicaba de manera involuntaria a los trucos que le dictaba la influencia de los espíritus malvados. Pero no había ninguna escuela superior en un radio de 20 millas, y Satya era tan inteligente que el quitarle la posibilidad de seguir educándose parecía un sacrilegio. El que pudiera irse a Uravakonda y vivir al cuidado de su hermano era lo mejor para él. De eso estaba consciente, mientras le rezaba a lo divino para que suavizara y endulzara los días de su Satya en el monte de la serpiente. A Peda Venkapa Raju era muy poca la simpatía que le quedaba. Se sentía aturdido por las extrañas actuaciones de su hijo. Su mente estaba empapada en la cultura popular que le atribuía todo desvío de lo normal a las manipulaciones de eventuales rivales, a los ritos de brujas o a los designios del demonio. Ishwarama tuvo que suspirar y llorar a solas, y cabría agregar también que gozar y alegrarse a solas, de vez en cuando, porque pronto comenzaron a filtrarse historias a través de la distancia respecto a las maravillas de las que Satya era autor, de las curaciones que había efectuado, de los problemas que había resuelto, como asimismo de las penurias que había debido sufrir, las cargas de leña y de agua que debía llevar sobre la cabeza y colgando de los hombros. Durante las visitas a casa, mientras vivía en Uravakonda, Ishwarama le daba el vigorizante baño de aceite, vale decir, le untaba la cabeza con aceite de til, como también el tronco y los miembros, masajeando los músculos para fortalecerlos y flexibilizarlos, quitando luego el aceite con una ducha de agua caliente y una solución de nuez jabonosa. Un día, observó una ancha zona alargada sobre el hombro de Satya, en que la piel se notaba engrosada y oscurecida, aunque el niño no se quejó cuando tocó y presionó la región. Satya se rió cuando ella quiso saber qué le había causado esa marca. Mas, ante su insistencia, le dijo que tal vez se debía a la vara con que acarreaba agua en 2 baldes que colgaban de sus extremos y que apoyaba en el hombro. No había sino un pozo en Uravakonda, del cual se podía extraer agua, ya que de todos los demás salía barrosa, y ese pozo quedaba como a 1 kilómetro de distancia de la casa. Satya debía ir y volver hasta allí 6 veces al día, 3 en la mañana y otras tantas en la tarde, para atender a las necesidades de la casa de su hermano y también las de una familia vecina que había solicitado su ayuda. Ishwarama le dijo: «Tienes que salir de allá. Están explotando tu bondad y tu deseo de servir. ¿Por qué tienen que depender de ti para obtener agua?» Satya la interrumpió, respondiendo: «Lo sentí como mi deber, Amma. ¿Cuánto tiempo sobrevivirían los niños con ese veneno barroso? Les llevo con gusto el agua de la vida desde cualquier distancia, madre. He venido para prestar estos servicios». Esto hizo que Ishwarama dejara de discutir y se callara. El amanecer de la declaración. Amaneció el 11 de mayo de 1940 en Puttaparthi. El sol se asomaba al valle por sobre los montes cuando un mensajero de Uravakonda llegó hasta la casa de los Raju. Traía una carta de Seshama Raju dirigida a su padre. Ishwarama observaba el rostro de su marido mientras leía.
Vio cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Es Satya», dijo, «mas no es nada serio. Posiblemente solo una picada de escorpión». «¿Por qué habrá incluido esa posiblemente?», se preguntó ella. No pudieron encontrar al escorpión. Sucedió hace 3 días atrás, al caer la noche. Y escucha, Seshama escribe que Satya cayó a un profundo sueño que duró todo el día siguiente, pero no sentía dolor alguno. A nadie se le permite dormir después de una picada de escorpión, por temor a aumentar el efecto del veneno, de modo que Ishwarama se espantó. Afortunadamente, Ishwarama no sabía nada sobre lo desastrosa que puede resultar una picada de escorpión que se produzca en Uravakonda especialmente. Se le llamaba Monte de la Serpiente al lugar, porque en la cresta del monte aledaño se elevaba una alta formación rocosa que terminaba en forma de una caperuza de cobra, como dispuesta a atacar al poblado. Viviendo a la sombra de esa roca, la gente creía que en el área dominada por la uraga, cobra petrificada, los ataques de las serpientes y los escorpiones eran siempre mortales. Venkapa Raju, sin embargo, sí sabía que esas picadas allí solían ser fatales, de modo que se preparó para partir de inmediato hacia el aciago lugar. Horas después, sin embargo, llegó otro mensajero con una segunda carta de Seshama, que anunciaba que Satya había recobrado el conocimiento, pese a que no se encontraba aún en muy buen estado. No quería comer ni beber, parecía inconsciente ante lo que sucedía a su alrededor. Parecía estar en otro lugar, conversando con seres invisibles. Ishwarama no resistió seguir escuchando. Le rogó a su marido que la llevara consigo y durante todo el camino se fue musitando plegarias desesperadas. No pedía sino una cosa, que Satya volviera a la normalidad. Ya no deseaba que fuera especial y ni siquiera más inteligente que el resto. Aquellos fueron largos días y noches de ansiedad para Ishwarama. Nadie tenía el bálsamo que pudiera calmarla. Seshama no sabía sino retorcerse las manos en su desesperación. Había agotado todos los remedios que conocía. Había llamado a sacerdotes, astrólogos, palmistas, homeópatas, naturópatas e incluso a un dignatario tan importante como el oficial médico del distrito, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Satya, en tanto, se mantenía sentado, calmo e indiferente, en medio del torbellino de preocupaciones a su alrededor. Todos habían agotado sus recursos y no sabían qué hacer, cuando Ishwarama insistió finalmente que se llevara de regreso a Satya a Puttaparthi. Esperaba que la compañía de su hermano menor, que ya había cumplido 6 años y se mostraba ansioso por jugar con el famoso Satya, le haría volver a la normalidad. Y volvieron al hogar. No obstante, aquellos mismos niños a quienes Satya guiaba antes por las calles de más de una aldea, cantando y danzando a la gloria de Dios, se vieron confrontados ahora a un destello de rechazo en su mirada y a un canturrear ensimismado en sus labios. El abuelo Kondama Raju recurrió a citas de los Puranas y del Yoga Vasishta, el famoso texto sánscrito, para calmar la agitación de los padres. El Yoga Vasishta relata que Rama pasó por un similar estado de indolencia interna, aproximadamente a la misma edad. Su cuerpo se adelgazó, su mente revoloteaba de una idea a la otra, permanecía sentado, en silencio y quieto, como una pintura en el muro. Kondama Raju les recitó las 2 primeras líneas de la estrofa, que describe la condición de Rama en ese canto épico. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la calamidad? ¿Qué es el hogar? ¿Qué es el deseo?
todo ello no es más que irreal. Y diciendo esto, siguió sentado, en silencio y en soledad. Con su inclinación mística de siempre, Kondama Raju encontró consuelo en estas palabras, pero ellas no satisfacieron a los demás. Veda Venkapa Raju fue acusado de ser insensible por parte de los grupos que habían tomado partido por el niño catatónico. Y la pobre Ishwarama no podía casi soportar las insinuaciones respecto al origen de la enfermedad y los augurios sobre su curso futuro. Se encerró en su habitación, alejándose de todos, sumiéndose desesperadamente en sus plegarias a lo divino. Satya, pese a permanecer indiferente a los trastornos que estaba causando, no estaba al margen de ellos. Por momentos manifestaba una profunda compasión o una tolerancia irónica. Una sonrisa se dibujaba en su rostro cuando alguien de entre las gentes que venía a verle declaraba poder curarlo. Y periódicamente afloraba el gurú en él con poéticas exhortaciones, urgiéndolos a todos a controlar sus impulsos por explotar a otros y a cultivar el control y el respeto a sí mismos. Estas manifestaciones representaban el triunfo de su voluntad sobre el estado predominante apático de su mente. Sus hermanas permanecían constantemente a su lado, esperando ansiosamente una oportunidad para poder ofrecerle algo de comer o de beber. Ellas anotaban estas enseñanzas poéticas, mas Ishwarama las detuvo, temerosa de que estas líneas llegaran a manos de los patriarcas e inflamaran los ánimos de los explotadores que sin duda alguna se considerarían ser los blancos de las expresiones del niño. El plazo para mantener la paciencia, empero, se agotó pronto. Seshama Raju envió un mensaje diciendo que Satya había estado ya por demasiado tiempo ausente de la escuela. Ante esto, la ansiedad ensombreció los rostros de su padre, de sus tíos y de los sabios de la aldea. Otros aconsejaron un cambio de lugar. Las intenciones de aquellos que aconsejaban paciencia, peregrinaciones, penitencias y propiciaciones se comenzaron a hacer sospechosas, muy comprensiblemente, de ser motivadas por la envidia y el resentimiento de quienes veían gustosos a la familia Raju atormentada por un fenómeno inválido. Un cónclave familiar decidió que Satya estaba siendo poseído por un espíritu, ya que su horóscopo le había revelado esta posibilidad a un anciano pundit de Kadiri. Satya fue llevado entonces a una aldea cercana a Kadiri, Brahmanapali, donde un exorcista que gozaba de una considerable reputación. Kondama Raju fue el único que se opuso y aconsejó que debía esperarse durante un período más prolongado. Y por supuesto, nadie se tomó la molestia de pedir la opinión de la pobre madre, que se debatía entre la esperanza y la desesperación. En cuanto supo que Satya le iba a ser llevado para tratarlo, el exorcista dio rienda suelta a todo tipo de desafiantes bravatas. Era capaz de invocar a las diosas Chandi, Chamundi, Simni y Varaji para que expulsaran al espíritu y liberaran al niño de sus garras. No había espíritu alguno, ya fuese hindú o musulmán, bestial o demoníaco, que pudiese enfrentarse a la ferocidad de sus mantras, prometió. Ishwarama y las hermanas acompañaron a Satya y a Venkama Raju. Mientras avanzaban a sacudones en la carreta arrastrada por bueyes, el padre trató de tranquilizar a las mujeres que se mostraban aterradas ante el destino que guardaba a Satya al final del trayecto. Este hombre realizará un puya para su Chandi y su Chumandi, y tal vez sacrificará un ave. Le aplicará un punto de esa sangre en la frente al niño, y eso terminará con toda esta desgraciada historia, dijo confiado.
al tiempo que no hacía caso de Satya, quien trató de hacerle callar cuando mencionó el sacrificio de un ave. El hombre de Brahmanapali era un verdadero espanto, con sus cabellos desgreñados y su voz cascada. Sus ojos ardían como carbunclos. Sostenía en la mano un par de pesadas tenazas de hierro, con las que golpeaba el suelo cada vez que rugía un mantra en contra del espíritu. La fuerza de cada uno de estos golpes era terrible, y las vibraciones que producían eran tan horrendas que hacía que la familia de Puttaparthi temblara, anonadada por la idea de la suerte que podía correr Satya a manos de un tal monstruo. Sin embargo, el rostro de Satya no mostraba reacción alguna. Ni siquiera se veía en él una mueca o un pestañeo que denotara temor. Esta placidez suya les fue devolviendo gradualmente el valor. Decidieron quedarse hasta que el hombre declarara que Satya estaba libre del espíritu y que había vuelto a ser él mismo. 9 años después, cuando yo estaba en Puttaparthi, Swami le dio permiso al Pandit Rama Sarma de Venkatagiri para que recitara un Burra Katha, una narración poética de la historia de Bala Sai, de Sai como bebé y como niño, frente a un pequeño grupo de devotos. Cuando el recital llegó al punto de Brahmanapali y estaba por describir la terrible escena, Swami le pidió a Sarma de pasar por alto esos versos, puesto que resultarían dolorosos. Me armé de valor como para preguntarle: «Swami, ¿y entonces, por qué soportaste esa tortura?» Fue mi voluntad que la gente supiera que no me afecta lo que le pase a este cuerpo. He venido a recordarle al género humano esta verdad que ha ignorado. ¿Cómo podrían tener fe si yo no actúo en la forma en que han de hacerlo ellos? Fue su respuesta. El exorcista comenzó luego a azotar a Satya para expulsar al espíritu. Los padres no pudieron soportarlo. Ishwarama le rogó que se detuviera, pero él se rehusó a dejar el tratamiento a medias. «Pueden llevárselo a él, pero el espíritu en él es mío», bramó. «Tomen lo que les pertenece, después de darme lo que es mío». El tratamiento incluyó el afeitar la cabeza de Satya y el hacer una profunda incisión en forma de cruz en su cuero cabelludo. Jugo de limón fue luego exprimido sobre las heridas y después vació recipientes de agua helada sobre su cabeza. A continuación, le aplicó en los ojos una pasta quemante que había de causarle dolores insoportables a la víctima. Los ojos de Satya se inflamaron de manera terrible. Su rostro se hinchó de manera horrorosa debido al dolor. Mas, a través de todos estos tormentos, permaneció en silencio, casi ajeno a todo lo que ocurriría en torno a él. Ishwarama no pudo seguir soportando más. Ante ella estaba su hijo, mostrando un cuerpo estragado por la falta de alimento, los ojos irreconociblemente dañados y con heridas untadas con una pasta corrosiva, y aún así, el mago no había garantizado todavía que volvería a la normalidad. Parecía mejor soportar al fantasma que se había apoderado de él, puesto que se limitaba a producir accesos alternados de lágrimas y de risas, y de sabiduría y sátira en sánscrito y telugu. Después de desesperados ruegos, Satya fue arrancado de las manos de ese hombre. Le permitió llevarse al niño a casa, con la condición de que lo trajeran nuevamente 6 meses después, porque, de lo contrario, afortunadamente no terminó de expresar lo que encerraba esa última amenaza. Insistió también en que Venkama, la hermana mayor de Satya, no debía venir en esa próxima ocasión.
Ella había estado estropeando todos los esfuerzos del brujo al aplicarle en secreto a los ojos de Satya pastas de hierbas machacadas, siguiendo las instrucciones que su hermano le susurraba al oído. De regreso en Puttaparthi, Ishwarama intentó razonar con el hijo, hablándole del temor y de las sospechas que había despertado. Todos están preocupados porque estás enfermo. Cuando estabas tranquilo, el hombre de Brahmanapali nos decía que tenías fiebre de rocas. Cuando te movías con rapidez, decía que era fiebre de ciervo. Es algo absurdo. Yo sé que no tienes fiebre. Cuando comienzas a hablar como un pundit, la gente murmura que estás poseído, y cuando señalas las faltas de tu tío y tus primos, ellos dicen que es imposible que el que habla seas tú. Cuando haces declaraciones como el decir a Venkama que mire hacia lo alto en la noche para ver pasar a los devatas, dioses, dicen que estás loco. Oh Satya, vuelve a ser uno de los hijos Raju, vuelve a lo común, vuelve a casa de tu hermano y a la escuela. No sigas comportándote como un gurú, como un brahmañani. La gente te llama así solo para ponerte en ridículo. Mas sus ruegos de nada sirvieron. Satya se apegó obstinadamente a su realidad. Varias prescripciones siguieron siendo ofrecidas por parte de los bienintencionados. Ishwarama les prestaba oídos con profunda esperanza. Una de estas sugerencias era la de llevarlo a Gorantla, donde un médico de allí que estaba cierto de poderlo liberar de sus alucinaciones. Una carreta, cargada de gente, con Satya y su madre en ella, partió con ese rumbo. Mas de pronto, los bueyes se detuvieron como petrificados. Después de que todos hubieron renunciado a seguir tratando de hacer que se movieran, de empujar y de tirar, la carreta se devolvió a Puttaparthi.